Bueno, ya inicié la grabación y entonces, bueno, esto de cardiopatía isquémica ya se vio, insuficiencia cardíaca. Creo que vamos con el tema de valvulopatías. Ok, bueno, para arrancar hablando de las valvulopatías, inicialmente tenemos que repasar, como yo les dije, voy a intentar ser lo más resumido posible, trayéndoles los puntos más específicos de esto, pero sin embargo hay algunas cosas en las cuales me parece muy importante que ustedes por favor hagan un recuerdo para poder repasarlo. Entonces, por ejemplo, estas preguntas que yo dejo acá: ¿qué es una válvula? ¿Cómo funcionan las válvulas? ¿Qué es estenosis y qué es insuficiencia? Y voy a responder esas preguntas de manera muy rápida y muy sencilla. Una válvula no es más que una puerta. Entonces, las válvulas permiten dividir las aurículas de los ventrículos o los ventrículos de las dos grandes arterias que salen del corazón, es decir, la aorta y la pulmonar. Entonces, las puertas que dividen esas habitaciones serán las válvulas. Claro, entonces, ¿cómo funcionan las válvulas? Las válvulas funcionan a partir de mecanismos de presión. Me explico. Generalmente, la válvula o la puerta va a estar cerrada en tanto no se supere la presión para que ésta pueda ser abierta. Las válvulas, quiero que piensen de esta manera, no funcionan o su mecanismo no está basado en el contexto propio o inherente de la diástole y la sístole, me explico, sino más bien del mecanismo subsecuente a este acontecimiento. Entonces, quiero que me lo entiendan de la siguiente manera, para poder repasarlo, y aquellos que no han comprendido esos conceptos, por favor, que vuelvan y lo repasen. Pero, como comentaba, piensa por ende en esto. Esto que estoy haciendo con mis manos es el ventrículo izquierdo. Y aquí en adelante estará, por ende, la arteria aorta. Y por ende, acá estará la compuerta, que son las válvulas semilunares aórticas o la válvula aórtica. ¿Qué hace que necesariamente la válvula se abra? En el momento en el que se está generando la sístole, es decir, en el momento en el que se está generando el periodo de contracción isovolumétrico, y que o en el interior del ventrículo este se está contrayendo y la presión del líquido va aumentando, esa presión del líquido tiene que ser igual y mantenerse mayor de la presión que está generando o que se está generando en la arteria aorta, para que de esa manera la contracción pueda aumentar la presión, vencer la fuerza de la arteria y por ende que la compuerta se pueda abrir y el líquido pueda salir. Si entendemos este concepto, entendemos entonces el concepto de presión arterial. Entonces, ¿por qué la presión arterial marca, digámoslo así, 120/80? El valor de la presión arterial, ¿por qué marca dos números? Piense que el primer número, que es la presión arterial sistólica, te marca la presión que tiene que realizar el ventrículo izquierdo para que la válvula aórtica se pueda abrir. ¿De cuánto es esa presión entonces? Esa presión es la presión arterial sistólica, que sería de 120 milímetros de mercurio. Y entonces, cuando piensen por ende en lo siguiente, cuando llega a los 120 milímetros de mercurio, la válvula se abre y al abrirse, la sangre sale eyectada del ventrículo hacia la arteria aorta. Hasta ahí, melo. Y hasta ahí, melo porque digamos que se eyecta y relajado. Ahora, lo siguiente, ese lapso cuando la presión, claro, como el líquido sale, la presión debe empezar a bajar. 120, 110, 100, 90, 80, ese segundo valor, ese valor hace referencia al valor mínimo al cual va a estar abierto dicha válvula. O sea que cuando
la presión arterial te da 120, 80, ese 80 es el valor mínimo donde la válvula aórtica viene y se cierra. Y de ahí la importancia de la válvula. Como estas válvulas generan un sello hermético, pues no permiten, piénsenlo de esta manera, no permiten que cuando la sangre salga y la presión cae, la sangre se devuelva al ventrículo, por ejemplo. Y de esta manera, esto no es solamente o no responde solamente a la pregunta de qué es una válvula, sino cómo funcionan estas válvulas. Entonces piensen que eso mismo pasa con las válvulas mitral y tricuspidia. En el caso de las válvulas mitral y tricuspidia, pues estos serán, mis manos serán las aurículas y aquí estarán los ventrículos. Y en la mitad, pues estarán las válvulas aórtica, semilunar y tricuspidia. Tricuspidia para el corazón derecho, mitral o bicuspidia para el corazón izquierdo. Claro, entonces resulta que las aurículas llegan en la diástole, se llenan de sangre y cuando termina la diástole comienza la sístole y cuando empiezan a contraerse por la presión, porque la presión es muy baja de la aurícula al ventrículo, pues las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, pues se abren y esto permite que la sangre caiga. Cuando la presión disminuye, la válvula vuelve y se cierra. Recuerden, todas las válvulas, todas estas 4 válvulas tienen un sello hermético. Pero entonces, si ya entendimos este super mini repaso, ¿qué es estenosis? ¿Qué es insuficiencia? Y aquí viene un punto súper doble mega importante. Piensen por ende que una válvula que esté estenótica va a tener dificultades. ¿Qué es la estenosis? La estenosis se referencia como a la fibrosis de la válvula. Es como que está engrosada, como que no se puede mover de la misma manera. Entonces una válvula que no se puede mover de la misma manera es una válvula que le va a costar trabajo abrir. Es decir, que no se abre completamente, sino que se abre, vamos a decirlo así, para que me entiendan, a la mitad, o que se abre parcialmente, sería la palabra más específica. Pero las válvulas estenóticas son aquellas válvulas que están fibrosadas y que no se pueden abrir completamente, sino que su apertura es parcial. Claro, piensa por ende en lo siguiente, a la madre, o sea que sí, por ejemplo, en el caso de la válvula aórtica, volviendo otra vez como ejemplo a la válvula aórtica, claro, si el ventrículo viene, prum, se contrae, el ventrículo se contrae, hace poscarga, la sangre se eyecta, pero la válvula no se abre completamente. Entonces, para que el líquido, para que la sangre pueda salir, pues el ventrículo tiene que hacer mayor fuerza. ¿Y de dónde proviene esa fuerza que hace el líquido sobre las paredes? De la fuerza del ventrículo. Por ende, lo que va a terminar causando es una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué razón? Porque aparte de vencer la fuerza del líquido que está en la arteria aorta y por ende la presión del sistema, ahora sumándola a eso tiene que vencer la fuerza de una válvula, de una puerta que no se abre del todo. Hasta ahí, melos. Ahora piensen por ende en lo siguiente, ¿qué significará insuficiencia? Cuando hace referencia a que una válvula es insuficiente, hace mención a que esa válvula no sella bien. Pues, ¿cómo así? Abrirse, melo, tran, llega, se abre. Pero resulta que cuando se cierra, la válvula no se cierra del todo y lo que va a permitir es que el líquido se regrese. Y esas dos condiciones son extremadamente importantes para entenderlos, porque entonces piensa que si hay 4 válvulas, cada válvula tendrá par de patologías. Entonces, las insuficiencias tricuspidias y las estenosis tricuspidias. Y asimismo con la pulmonar, con la mitral y con la aórtica. Entonces, ¿es claro cuál es la diferencia entre una estenosis y una insuficiencia? Me lo supongo que sí. Ojalá, espero que sí. 10. Perfecto. Sí, profe. Sí, esta vaina, así es que es. La estenosis no abre bien, la insuficiencia no cierra bien. Eso, melo. Recuerden, aquí les dejé 2 links.
Uno para un repaso de anatomía, es una charla mía de anatomía cardíaca, y el otro es para que estudien los sonidos valvulares, lo mismo que estaban estudiando hoy. ¿Cuáles son los sonidos valvulares? ¿Cómo son los soplos valvulares? Claro, entonces por ende, el soplo que genera una estenosis va a ser diferente al soplo que genera una insuficiencia. Esos dos soplos deben ser diferentes. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque esto es importante, porque desde el punto de vista de comprender la fisiopatología de la valvulopatía, la condición o las causas o sus situaciones diferenciales van a ser, valga la redundancia, diferentes para cada valvulopatía, pero en general tienen unas condiciones que las abrigan o las arropan a casi todos, y voy a ahondar en esas condiciones generales más que adentrarme específicamente. Voy a hablar solamente de unas valvulopatías muy específicas para resumir el presente tema. Entonces, aquí intenté hacer un resumen, digamos que de manera muy superflua, acerca de las condiciones fisiopatológicas. Entonces, primero, lo que se está hablando, insuficiencia. Listo, insuficiencia. Entonces, piensen qué es lo que pasará con una válvula que es insuficiente. Yo aquí le coloqué uno. Desde el punto de vista fisiopatológico, una válvula insuficiente es una válvula que por ende no sella bien. Y si no sella bien, ¿qué va a pasar? Que el flujo sanguíneo se va a regresar. Por ejemplo, se regresa del ventrículo. Cuando la sangre pasa de la aurícula o el ventrículo, la válvula mitral o tricuspidia no sellan bien, y cuando el ventrículo empieza a contraerse, la sangre empieza a regresarse hacia la aurícula. Entonces, regreso del flujo sanguíneo. ¿Y esto qué genera al fin y al cabo? Va a generar una sobrecarga de volumen, o una sobrecarga. ¿Por qué una sobrecarga? Pues porque todo se va a quedar de para atrás, ¿sí me entienden? Es decir, que las valvulopatías por insuficiencia en general van a tener una tendencia a causar insuficiencia cardíaca congestiva retrógrada en general. Dos, ¿qué es lo que va a pasar subsecuentemente con el contexto propio de que se regrese el flujo sanguíneo? Pues que va a haber dilatación de la cavidad afectada. Claro, porque si se regresa, por ejemplo, de la arteria aorta al ventrículo, pues el ventrículo se va a ver sobrecargado de sangre y este se va a dilatar. Consecuentemente a esa dilatación va a decir: un momento, si se dilata y el líquido se está devolviendo, pues entonces por ende la fracción de eyección va a también verse alterada. Por ende va a verse alterada, digamos que todo el gasto cardíaco, lo cual va a terminar en una fibrosis y un aumento de la poscarga. ¿Cómo haciendo una fibrosis? Pues que el ventrículo va a tener que crecer, aumentar de tamaño, el ventrículo, la aurícula, tiene que crecer o aumentar de tamaño, y esto va a llevar necesariamente a que tenga más fuerza, por ende aumente la poscarga, aumente la fracción de eyección bajo esa medida compensatoria. Pero el problema es que el ventrículo va a crecer, crecer, crecer de tamaño, pero este crecimiento no solamente es este crecimiento no solamente es excéntrico, que significa hacia afuera, sino también es concéntrico, es hacia adentro, lo cual reduce el tamaño de la cavidad ventricular o de la cavidad auricular, lo cual termina causando, a su vez, una disminución de la poscarga, y lo cual termina disminuyendo considerablemente el gasto cardíaco, y lo cual termina causando complicaciones de la insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que quiero que entiendan en esto es que las valvulopatías, las insuficiencias, pueden ser leves, moderadas a severas, al igual que las estenosis, pero el cuento con ellas es que si la insuficiencia avanza, va a terminar causando alteraciones de la fisiología cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con la estenosis? Algo relativamente similar.
Es que resulta que lo que va a pasar con la estenosis generalmente se asocia predominantemente a, uno, perdón, eso. Lo de la estenosis se asocia predominantemente a eso, aquí está mucho mejor. Entonces resulta que, aquí, ¿qué es lo que está mostrando? Aquí está mostrando una estenosis de la válvula aórtica. Entonces, como el flujo no puede salir, ¿por qué? Porque la válvula está estenosada, porque la válvula está engrosada. Entonces resulta que lo que va a pasar aquí, o lo que va a pasar en la estenosis, es que como el flujo no puede salir, el corazón lo que va a hacer es aumentar la presión detrás de la válvula hipertrofiada para generar un mecanismo de compensación. O sea que el ventrículo y el corazón derecho o izquierdo van a tener que empujar más, es decir, aumentar la poscarga, aumentar la fuerza de contracción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando aumente la fuerza de contracción, generalmente va a haber acumulación de líquido. Claro, porque esa acumulación de líquido se va a basar predominantemente en que el líquido no sale del ventrículo o no sale de la aurícula, lo cual va a generar que de manera retrógrada el líquido se vaya quedando, lo cual va a tender a formar, por ejemplo, si es en el caso del ventrículo y la aurícula izquierda, pues va a tender a causar edema pulmonar. O si es en el caso del corazón derecho, pues va a tender a causar edema generalizado como ascitis, hepatomegalia, edema en miembros inferiores por la acumulación de líquido. Si bien como mecanismo compensatorio a esto va a existir una fibrosis con deterioro del músculo cardíaco y todo esto por la turbulencia. ¿Qué turbulencia? La turbulencia que genera el líquido al pasar. Si bien esa turbulencia genera daño endotelial y fibrosis y mayor fibrosis valvular, porque el ventrículo tiene que hacer mayor fuerza y la sangre tiene un espacio muy corto para pasar, lo cual genera mayor congestión. Entonces, el ventrículo se contrae y no se llena lo suficiente. Perdón, no se vacía lo suficiente, por lo cual va a haber acumulación de líquido. Y eso es bastante grave. Entonces, fíjense que los dos mecanismos comparten lo mismo. Recuerden, para poder entenderlo con más detalle o para poder llevarse un ejemplo claro de esto, en la estenosis la sangre no puede pasar. Es como si estuvieras soplando por un huequito muy pequeño. Tienes que hacer mucha fuerza para que el aire pueda pasar. O en el caso, puntualmente hablándolo, de la insuficiencia, el problema es que cada vez que vas a soplar por ese hueco, soplas y el aire que soplas se devuelve. ¿Por qué? Porque la compuerta que permite que eso se quede allá no funciona porque es insuficiente a la hora de cerrar y por ende se regresa. Eso es esencialmente y los mecanismos fisiopatológicos subsecuentes. Entonces, de aquí, moraleja, ¿qué nos queda? Que en general las insuficiencias valvulares o las estenosis valvulares suelen ser relativamente benignas, pero cuando progresan a insuficiencias valvulares moderadas o severas, pueden poner en riesgo y generar una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca crónica en el tiempo, o una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, y como lo vimos en algunos ejemplos en el laboratorio hoy, pues eso va a conllevar necesariamente a que haya una alteración importante en la fisiología cardíaca y por ende va a haber un compromiso cardiogénico. Ok, creo que eso quedó claro, esperemos que se haya quedado claro. Bueno, en general, esto, recuerden, en general, lo que yo aquí coloqué fue un resumen del resumen del resumen del resumen. Las diferentes valvulopatías
y cuáles son sus etiologías principales. Entonces, las principales valvulopatías van a ser en general estas cuatro primeras. Es decir, las que están ligadas más al corazón izquierdo. Las estenosis e insuficiencias aórticas y las estenosis e insuficiencias mitrales. Esas son, digámoslo así, como las más frecuentes. Y fijémonos en la etiología. En las estenosis aórticas y en las estenosis mitral, generalmente la principal causa de estas suele ser degenerativa. Degenerativa por el envejecimiento o degenerativa por calcificación del anillo mitral en los adultos mayores. Claro, dentro de las otras causas, las causas de las estenosis suelen ser reumáticas, secundarias a fiebre reumática. Y es que resulta que estas causas, las valvulopatías estenóticas, la estenosis se suele producir generalmente porque hay una inflamación de la válvula mitral y o de la válvula aórtica, y esa inflamación hace que se engrose y al engrosarse se estenosa. En algunas situaciones, otra de las causas puntualmente de la estenosis aórtica suele ser congénita, pero esta es mucho más rara. O sea, hace que de las estenosis aórtica o mitral, ¿cuál es la principal causa? Fiebre reumática. Y la otra, degenerativa en adultos mayores, causando calcificación progresiva de la válvula. Sea uno, reumática, o dos, por la calcificación, la válvula se engrosa. Listo. ¿Hay más causas? Sí, claro que hay más causas, pero al menos estas son las más importantes. En el caso de la insuficiencia aórtica o de la insuficiencia mitral, en el caso de la insuficiencia mitral, también suele ser por degenerativa, generalmente por prolapso o ruptura de alguna de las cuerdas tendinosas. Entonces la cuerda tendinosa que sostiene la válvula se rompe y al romperse la cuerda tendinosa, esto permite que la válvula ya no selle igual, lo cual genera insuficiencia. También hay causas isquémicas. En estas causas isquémicas, por ejemplo, que afecten los músculos pectíneos. Entonces voy a buscar esta imagen. Ah, a imagen. Esta imagen la que quiero mostrar. Muy bien. ¿Qué son los músculos pectíneos? Estos son los músculos pectíneos que son los que sostienen las cuerdas tendinosas. Entonces resulta que si hay un infarto, o si hay un infarto, por ejemplo, de la cara inferior o de la cara lateral, donde hayan músculos pectíneos comprometidos, pues ese músculo va a fallecer. Y si ese músculo fallece, pues la contracción de ese músculo y la acción que tiene sobre la cuerda tendinosa no va a permitir que la válvula se selle adecuadamente. Y como la válvula no se sella adecuadamente, entra en insuficiencia. Es de ahí que se explica que pacientes que han tenido infartos agudos de miocardio puedan verse comprometidas o pueda verse comprometida su función valvular porque produce insuficiencia. Y creo que esa condición es muy breve de entenderla. Y eso pasa específicamente en la insuficiencia mitral por las cuerdas tendinosas, porque las válvulas aórtica y pulmonar no tienen músculos pectíneos, no tienen cuerdas tendinosas. Por ende, aquí en insuficiencia aórtica no se menciona eso. ¿Qué se menciona en la insuficiencia aórtica? Se menciona, uno, que puede ser degenerativas por dilatación de la raíz aórtica, y hay un montón de cosas que pueden causar dilatación de la raíz aórtica. Dos, de características infecciosas como la endocarditis. Tres, inflamatorias por enfermedades autoinmunes, desde la artritis reumatoidea, pasando por el lupus eritematoso sistémico y un montón de enfermedades autoinmunes. Pero fíjense que en comparación, la insuficiencia mitral, sí, una de sus principales causas, sí suele ser reumática, porque hay cicatrización de la válvula y esto genera debilitamiento de la válvula.
mientras que en el caso de la insuficiencia aórtica no. O sea que 3 de 4, 3 de las 4 tienen como posible causa un origen reumático o fiebre reumática específicamente. Por esa razón es tan importante pacientes con fiebre reumática que no, que ojalá no vaya a afectar alguna válvula del corazón. Ok, fíjense en esto. Este cuadro se los traje para mencionar cuáles son las generalidades de las valvulopatías según la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Cardiología. ¿Sí? Y este cuadro es súper doble, triple, mega importante. Mejor dicho, este intro es el resumen de todo. Porque como no voy a hablar de todas las valvulopatías, es súper mega doble importante tenerla reclara con esto que he hablado hasta este punto. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de las valvulopatías o cómo entender las valvulopatías? Primero, por el tipo de disfunción. Ya sabemos, porque ustedes ya la tienen clara, cuál es la diferencia entre estenosis e insuficiencia. Y miren lo que yo coloco acá. Estenosis es el estrechamiento de la válvula. Insuficiencia, la válvula no cierra correctamente, cosas que ya he explicado hace un momento. Entonces, por ende, la estenosis va a causar que haya una dificultad para que la sangre fluya hacia adelante. Y la insuficiencia va a causar una dificultad para el cierre y por ende la sangre se devuelve. Por eso dice lo que permite que la sangre fluya hacia atrás o más bien se regrese. Melo, gravedad de la afectación. En general, yo les comentaba hace un momento que las valvulopatías pueden ser leves, moderadas o severas. O graves, más bien. Pero leve, moderado, severo está bien. Leve en general, esa valvulopatía, entonces yo puedo tomarle algún ecocardiograma a algunos de ustedes y toda la cuestión, y es posible que diga que tengan una valvulopatía tricuspidia y sea leve. Generalmente no tiene por qué causar síntomas, porque su disfunción es mínima y por ende no es sintomática, pero las valvulopatías moderadas y severas sí suelen causar afectación sintomática. Por ende, una causa de la insuficiencia cardíaca aguda podría ser una valvulopatía. Entonces la disfunción en el caso de la afectación moderada, pues es una disfunción, como yo menciono acá, significativa con causal de síntomas, o en la grave una disfunción severa con síntomas significativos. En el caso de la etiología, ya sabemos, las etiologías pueden ser degenerativas, debidas al envejecimiento, por calcificaciones, de causas reumáticas causadas por fiebre reumática, especialmente en las estenosis o especialmente afectando la válvula mitral. Congénitas, yo había comentado que algunas eran congénitas, e infecciosas debidas sobre todo a endocarditis o enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es el impacto hemodinámico que generan las valvulopatías? Generalmente piensen que ese impacto dinámico está relacionado con la valvulopatía. Las valvulopatías por insuficiencia en general van a causar una sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque la válvula no se cierra adecuadamente y el volumen va a intentar regresarse. Y como el volumen se regresa, pues va a generar mayor acumulación del mismo. Por ende, las insuficiencias valvulares van a causar sobrecarga de volumen, mientras que las estenosis valvulares van a causar sobrecarga de presión. ¿Pero por qué sobrecarga de presión? Porque, por ejemplo, en este caso de la estenosis aórtica, el ventrículo tiene que contraerse muy fuerte para que la sangre empiece a inyectarse. Entonces, el ventrículo, como mecanismo de respuesta, pues va a crecer más de tamaño para poder vencer la fuerza de esa válvula estenótica. Y por ende, entonces, punto importante, el impacto hemodinámico de las insuficiencias está ligado a sobrecarga de volumen. El impacto hemodinámico relacionado con las estenosis está relacionado a causa de aumento de la presión cardíaca. Claro, por ende, lo más importante de mencionar acá es cuáles son las repercusiones clínicas, porque generalmente, pues la mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos.
con algunas alteraciones estructurales en las valvulopatías leves. Mientras que las repercusiones sintomáticas como disnea, fatiga, dolor torácico, síncope, ortopnea, disnea paroxística nocturna y todos estos síntomas que se asocian a insuficiencia cardíaca, pues pueden estar presentes en pacientes y esto los hace ser evidentemente sintomáticos. Entonces uno lo que se debe preguntar es, ¿será que este paciente que tiene esta afectación está cursando con una insuficiencia cardíaca y la causa de esa insuficiencia cardíaca es una valvulopatía? Claro, es posible que sí, tal vez. ¿Cómo saberlo? Por el examen físico. Porque el examen físico me dice si existe una condición de soplo o no. Entonces, yo les hago una pequeñísima pregunta. Ustedes al escuchar un sonido cardíaco, pueden detectar si esa válvula está cursando por estenosis o por insuficiencia. ¿La pueden lograr? Y profe, pues lo he visto hoy en clase. Estamos total, absoluta y completamente de acuerdo. Y en eso hay que hacer entrenamiento. Si uno no entrena el oído para esa vuelta, no la va a lograr. Por ende, cuando yo les dejo este enlace aquí, este enlace de los sonidos valvulares y específicamente de los soplos, porque es el punto, es como, bueno, yo como carajos interpreto el soplo. ¿Cómo sé que ese soplo es un soplo de insuficiencia o cómo sé que ese es un soplo de estenosis? Entonces, por ende, yo les recomiendo de manera encarecida que por favor reestudien eso y observen los videos que les dejé aquí colgados para que lo estudien. Sin embargo, cuando vamos avanzando en el capítulo, que lo voy a pasar bastante rápido, cuando avanzando en el capítulo, quiero que nos enfoquemos específicamente en eso, en cómo se escucha. Entonces, ¿por cuál vamos a arrancar? ¿Por qué valvulopatía vamos a arrancar? Vamos a arrancar por la valvulopatía que es una de las más comunes de todas. ¿Cuál es una de las más comunes de todas? La estenosis mitral. ¿Por qué? Porque es la que más suele afectarse por una causa reumática. Ya entendimos esto, lo de la fibrosis, engrosamiento, ya la tenemos re clara con eso. Y esto es tomado de Argente. Argente dice, la válvula mitral normal tiene un orificio cuya dimensión en un adulto normal oscila entre los 4 a los 6 centímetros cuadrados. Cuando esta superficie se reduce al menos 2 a 2,5 centímetros, o sea, cuando se reduce aproximadamente una tercera parte, aparecen los primeros síntomas ante los esfuerzos muy intensos y cuando el orificio mide menos de un centímetro, es decir, cuando ya ha afectado más del 70%, surgen limitaciones ante el mínimo esfuerzo. Este video, a verlo, a compartir con audio. Ah, pues ya.
quiero abrir este enlace para mostrarles algo específicamente que pasa con la valvulopatía. Más 20. Quiero que entiendan de aquí. Ah, lenta, lenta, lenta. Es el- Ay, Dios.
Por fin. Disculpen, ¿me escuchan bien? Sorry. Mil disculpas que esta cosa como que se cuchuflió. Ok, les iba a mostrar. Eh, esto es lo que les quería mostrar. Esto, en YouTube hay un montón de videos que te explican cómo se escucha la estenosis mitral. A mí personalmente este es el que me parece mejor de todos. Y la razón por la cual me parece el mejor de todos es porque está mostrando en la imagen lo que estás escuchando. Entonces, voy a ponerlo normal, a la velocidad normal, y voy a reducirle la velocidad. Si ustedes tienen audio, allá lo van a poder escuchar. No sé si alcanzan a sentir que cuando hace en el segundo ruido, pum, 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 pero es un ruido grueso. Entonces, generalmente los ruidos de las estenosis van a ser así. Son ruidos como, son ruidos gruesos. ¿Por qué? Por la misma condición de la estenosis. Pero entonces tú lo escuchas y tú dices, ok, estoy escuchando un ruido que es como grueso, pero ¿dónde putas lo ubico? Bueno, recuerda que la mejor manera de ubicarlo es dónde lo escuchas de manera más fuerte y más intensa. Si tú ves que lo escuchas más fuerte y más intenso, por ejemplo, en el foco mitral que en el foco tricuspidio, es porque entonces ese soplo evidentemente es mitral. Y este soplo, al ser un soplo como seco, como grave, pues es de características estenóticas. Lo que me gusta de este video, y cuando lo puedes bajar a la mitad, cuando lo bajas a la mitad de la reproducción, te das cuenta de esa característica. No sé si se puedan denotar en la imagen que una parte de la sangre se queda en el ventrículo izquierdo porque no alcanza a pasar. Entonces, cuando se está generando la diástole, se genera el soplo per se. Si entendemos eso, es, si entiendes esto, ya entiendes entonces cómo funcionan todas las valvulopatías estenóticas. Si entiendes este ruido que te estoy mostrando. Por ende, esta infografía me parece
re mega breve para entender la estenosis mitral. Entonces, claro, como hay rigidez, lo que yo mencionaba de la disminución del orificio, lo cual va a causar, ¿qué clínica va a causar? Porque como hay una sobrecarga de presión, las estenosis causan sobrecargas de presión. Esa sobrecarga de presión va generalmente a llevar a un aumento de la presión del líquido en las regiones de intercambio gaseoso, lo cual va a causar hemoptisis, lo cual a su vez va a causar disfonía por compresión del nervio laringio, lo cual va a causar un soplo de características como graves, generalmente un chasquido de apertura y un ruido y un tercer ruido, un R, un tercer ruido. Generalmente esto es por el desfase en el cierre de las válvulas. Claro, ya entendemos cuál es la etiología y toda la cuestión, y en general el problema de esto es que aumenta las complicaciones relacionadas, por ejemplo, con la formación protrombótica en la aurícula izquierda. Punto importante, punto importante. Desde el punto de vista semiológico, los pacientes que tienen valvulopatías mitrales tienen una característica semiológica y es que generan unos rasgos faciales a los cuales se les conoce como facies de Covizart. Punto importante para esto. Facies de Covizart. ¿Qué son las facies de Covizart? Las facies de Covizart es que los individuos presentan en general rubicundez, este eritema malar que parece que estuviese moteado, cianosis pomular en nariz y labios, y generalmente alrededor de eso, en la región frontal o en la región mentoniana, generan palidez. A eso se les conoce como facies de Covizart o facies cardíacas. Hay otras como las fases de Chartreux, y estas se dan predominantemente en la insuficiencia tricuspidia, pero esta es muy importante. Las facies de Covizart son muy importantes dentro del análisis semiológico. Tiene otro ejemplo de estenosis mitral. ¿Qué vas a encontrar en el electrocardiograma? Pues piensa por ende, si hay sobrecarga de presión en la aurícula izquierda y de ahí hacia atrás, pues lo que vas a encontrar es que eso aumenta la presión pulmonar, o sea, genera hipertensión pulmonar, lo cual genera edema, lo cual va a llevar necesariamente a que encuentres P pulmonale. ¿Cómo así? Pues que encuentres unas ondas P que puedan estar elevadas, que te den a entender que hay o hipertrofia auricular derecha o hipertrofia auricular izquierda. O puedes encontrar P bifásicas que mezclan las dos hipertrofias auriculares. ¿Por qué? Porque la presión hace que la aurícula aumente de tamaño para combatir o para aumentar la presión de llenado auricular. Y por ende encuentras ondas P isobifásicas o ondas P picudas o P pulmonales que le llaman, que podrían ser un indicativo de hipertensión pulmonar. Claro, y también puedes encontrar fibrilaciones auriculares o desviaciones del eje hacia la derecha con signos de sobrecarga derecha. ¿Pero por qué con signos de sobrecarga derecha? Porque si se sobrecarga la aurícula izquierda, sobrecarga el pulmón y termina sobrecargando el ventrículo y la aurícula izquierda, lo cual va a terminar causando sobrecarga del corazón derecho. Y por ende, lo que se menciona acá, porque el lugar donde está, comillas, más vacío será el ventrículo izquierdo, porque allá casi no le está llegando sangre, porque todo se está quedando de la válvula mitral hacia atrás. Punto para este. Recuerden, ya mencioné las generalidades de las valvulopatías y estoy haciendo énfasis en las 2, 3 valvulopatías que son más frecuentemente encontradas en la clínica.
Entonces, voy a tomar un momentito para leer esto que dice acá. Dice acá, dos puntos, abro comillas, según Argente. En la insuficiencia mitral aguda, al producirse un aumento brusco de la presión en la aurícula izquierda, la cual obviamente no está preparada para ello, el soplo sistólico puede ser difícil de percibir en el 50% de los casos, ya que no existe un gradiente de presión significativo entre el ventrículo y la aurícula izquierda. Y es cierto, porque para que la presión que tiene que generar la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, pues es muy baja y a veces no se escucha muy bien. Por ende hay que tener buen sonido y escuchar el sonido que es aún un sonido grave. El cuadro clínico está dominado por el edema pulmonar agudo, la hemoptisis, que suele ser o que no suele solucionarse rápidamente con el tratamiento. ¿Con qué tratamiento? Pues con furosemida. No mejora con la furosemida. Entonces, auscultar es la herramienta clave para llegar allá. ¿No? Ok, punto importante. Dos, si ya vimos la estenosis mitral, veamos la insuficiencia mitral. Dime, ¿alguien me va a preguntar algo? Yo escucho tanto la mano. Ah, listo, listo, listo. Gracias ahí por... Sí, excelente. Ahora sí, creo que ya todos la pueden ver. Excelente. Si ya entramos si ya pasamos de la estenosis, ahora vamos a la insuficiencia mitral. Ya sabemos la etiología, toda la vuelta, melo, excelente, re bien. Esta será la infografía de la insuficiencia mitral. Entonces ya sabemos lo del cierre inadecuado, lo cual termina generando pues una sobrecarga de volumen. Recuerden, todas las insuficiencias generan sobrecarga de volumen, todas las estenosis generan sobrecarga de presión. Entonces, claro, lo cual genera una sobrecarga de volumen, lo cual va terminar causando lo mismo, edema pulmonar, lo cual va a causar astenia, adinamia, lo cual puede llegar a causar infarto agudo de miocardio, lo cual puede llegar a causar alteraciones de sobrecarga hídrica detrás detrás de la válvula mitral. Entonces, en general, esto sí responde mejor al tratamiento. Aquí viene un punto importante, y es que en general, en las insuficiencias mitrales, las insuficiencias mitrales, el pulso arterial suele ser irregular, tiene ascensos y descensos rápidos. O cuando tú palpas el tórax, cuando estás inspeccionando y palpando el tórax, sientes un latido apexiano intenso. ¿Qué significa esto? Que cuando vas a evaluar el signo de choque de punta que yo les expliqué, pues se siente más intenso el signo de choque de punta. Lo cual hace pensar como, bueno, ¿será que tiene una insuficiencia? Pero ¿cuál es la manera en la que yo me percato si tiene o no tiene una insuficiencia? Por la auscultación. Y la pregunta es, cómo se escucha una insuficiencia mitral? Voy a poner cómo la escuchas.
Escúchenlo. Voy a ponerlo más lento. De lo primero que quiero que identifiquen, siempre en esto, es identifiquen primero los ruidos cardíacos y luego sí la ubicación del soplo dentro del ruido cardíaco. Siempre, háganlo siempre de esa manera. Aquí llama la atención que tiene no sé si se pillaron, pero es galopante, porque están sonando 3 ruidos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Las válvulas están cerrando a destiempo. Pero entonces, ¿ese ruido en dónde está? ¿El soplo dónde está? ¿En el primero, en el segundo o en el tercer ruido? Es evidente que está en el primero. Porque suena. ¿Y qué significa el sonido? El sonido de que hace la válvula. Recuerden, el sonido que hace la válvula es para cerrar. Entonces lo que está pasando ahí es que la válvula se está cerrando, pero como no se cierra bien, suena, voy a decirlo así, para que sea lo más simple para ustedes, con 2 ruidos. Recuerden, el primero es el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y el segundo el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. En el primer ruido se cierra la válvula, pero como la válvula no se cierra bien, hace. Entonces inmediatamente se cierra, inmediatamente ¿a qué hace mención? A que la sangre se está regresando. Y este tipo de ruidos por insuficiencia suelen ser un poco más agudos. Entonces hay 2 maneras de detectar si es insuficiencia o si es estenosis. Primera, en las estenosis el ruido es más agudo, es más grave. Y en las insuficiencias el ruido es un poquito más agudo. Segundo, depende del cierre de la válvula. En las estenosis, la válvula se abre y hace. ¿Por qué razón hace? Porque cuando está abierta está haciendo. Y cuando se cierra, termina de generar el soplo. Mientras que en la insuficiencia, el soplo se genera después del cierre. O sea, hace punto importante. En las estenosis, el soplo se genera en el momento en que la válvula se abre y el soplo se apaga cuando la válvula se cierra. En las insuficiencias, el soplo se genera después de que la válvula se cierra. ¿Por qué? Porque la válvula no se cierra bien y deja escapar. ¿Melo? Creo que supongo que ya con eso quedó muchísimo más clara la vuelta. Claro, listo, perfecto, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer es sentarse y escucharse los ruidos cardíacos, dedicárseles 1 horita, unas 2 horitas a escucharlos. Ah, claro, mire, aquí está. Ay, sí, ahí yo escucho el ruido y escucho como con el ruido, cómo es el cierre y cómo sigue el soplo después del ruido. Ah, pues eso es una insuficiencia. Ay, mire, yo escucho el soplo y luego cierra la válvula. Eso es de estenosis.
Entonces recuerden, hay 3 tips. 1, el sonido. 2, la ubicación. Y 3, si el soplo es antes del cierre de la válvula o después del cierre de la válvula. Si la tienes clara con eso, papitas para el loro. Melo. Entonces, aquí les dejé más videos para que puedan diferenciarles la tricúspide, la mitral, de la estenosis, de la insuficiencia mitral. Y cómo diferenciarlas de la insuficiencia y estenosis tricuspidia. Y y acabamos con las mitrales. Y voy a hacer un énfasis muy superfluo en la que suele ser, por la que suele ser la valvulopatía más frecuente de todas. ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente de todas? La estenosis aórtica. Esa es la valvulopatía más frecuente de todas. Tiene mucho sentido que sea la más frecuente porque es el punto de contacto entre el final del corazón y el riego sanguíneo hacia todo el sistema vascular. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta que ya son las 7:27, vamos a hacer una pausita de 10 minutos. Matamos este tema de estenosis aórtica y vamos con los siguientes, el siguiente o los siguientes 2 temas más y lo vamos a dejar hasta este punto. ¿Listones? Entonces vayan por cafecito, vayan por algo o si no han llegado a su casa, acomódense o pónganse en algo calientico y ya arrancamos a las 7:20, a las 7:35 arrancamos. ¿Menos?
Bueno, regresando a las andadas. ¿Me vas a acompañar? Quédate aquí quieto. Ok, entonces vamos a continuar hablando de la estenosis aórtica, como les comenté hace un rato. Como les decía, pues la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente. Y es que les comentaba hace un momento por qué es la más frecuente. Y es bastante evidente teniendo en cuenta su ubicación. ¿Cuál es la etiología? La etiología generalmente suele ser degenerativa, asociado a diabetes o dislipidemia, eh, generando calcificación. Y en general cuando yo hablaba hace un rato de que las valvulopatías suelen ser degenerativas, se asocian a eso, a factores secundarios que causan la calcificación de la valvulopatía. Entonces, de ahí la importancia de entender esa condición de la degeneración. Claro, dentro de ese porcentaje eh, es menor las causas asociadas a fiebres reumáticas o que tengan una causa supravalvular o subvalvular. Pero vamos a quedarnos definitivamente con que la mayor causa o las mayores causas son las que hemos mencionado, o son degenerativas o se asocian a fiebres reumáticas. Y entonces, por ende, pues traigo a colación nuevamente el digamos, cuadro que yo les había mencionado hace un momento. Aquí viene un punto importante y es que resulta que la valvulopatía, la estenosis aórtica, ay, 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 espérame, Laila, eso. Las manifestaciones clínicas de aquí son muy diversas, pero en general este tipo de valvulopatías estenóticas suele causar una triada compuesta por eh, dolores o precordialgias de características anginosas, disnea o asociado a ortopnea o disnea paroxística nocturna y alteraciones del sensorio asociadas a síncope. Dentro del examen físico, lo que vas a encontrar, digamos desde el punto de vista de la inspección, la palpación, es que generalmente, como lo habíamos visto en las otras estenosis, hay alteraciones en el pulso, donde hay pulsos variables, es decir, lo palpas muy fuerte y luego lo palpas muy débil y luego va ascendiendo y la amplitud aumenta, disminuye. Claramente, como la estenosis aórtica produce una sobrecarga de presión, pues esa sobrecarga de presión va a terminar causando hipertrofia ventricular izquierda, lo cual manifiesta el hecho de que haya signo de choque de punta con una desviación hacia la línea medio axilar y que se sienta intenso. Y obviamente dentro del contexto de la auscultación también se escucha evidentemente o propiamente el soplo. Claro, entonces piensa, ¿cómo escucharás el soplo? Es, piénsalo así, ¿cómo escucharás el soplo? Estará así. Uno, dos. En la hilita, un pedacito. Te interrumpe mucho. ¿Cómo se manifiesta cómo se manifiesta ese sonido? Piensen en los dos golpes, ¿no? El S1 y el S2. Pum, pum. O el loop dup. El soplo se manifestará entre el primer y el segundo golpe. O sea, aquí voy a hacerlo lento. Piensen que deja un espacio entre el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el inicio del soplo y como apenas se cierran las válvulas, el soplo calla. ¿Y por qué esa característica? Porque recuerden que en las estenosis en general no está permitiendo el paso adecuado, pero cuando cierra la válvula, el soplo
cede. Claro, entonces tú vienes, auscultas y uno dice, ay, jue madre, encontré un soplo estenótico, suena más en la aorta que en la pulmonar. Claro, porque es que los soplos en la aorta son, este tipo de soplos estenóticos son más frecuentemente asociados en la aorta. Ah, claro, ahí está, un soplo estenótico de la aorta. Ese es el ejemplo que están mostrando ahí. Solamente que usted ya se hace una idea, ah, pues claro, obvio. ¿Qué vas a encontrar en los hallazgos electrocardiográficos? Obviamente, como hay signo de choque de punta positivo y desviado hacia la izquierda, pues vas a encontrar en el electro signos de sobrecarga izquierda asociados a hipertrofia ventricular, por ende con criterios de Sokolov-Lyon o Peguero-Lopestri positivos. Puedes encontrar hipertrofias auriculares izquierdas con alteraciones de la onda P. Puedes encontrar desviaciones del eje hacia la izquierda, desviaciones del eje en un eje de menos 30 o menos 60 grados, lo cual es un indicativo de la hipertrofia ventricular izquierda. En algunas situaciones puedes encontrar alteraciones del segmento ST o de la onda T, que serían una consecuencia aguda de una estenosis aórtica severa, de moderada a severa. Porque uno dice, miércoles, ya se está empezando a generar isquemia o hay alteración del segmento ST donde ya se evidencia una condición necrótica del miocardio. Claramente, de manera muy tardía, también pueden presentarse fibrilaciones auriculares como consecuencia de la sobrecarga de presión por la estenosis. Entonces, para cerrar este ítem, insuficiencia. La condición con la insuficiencia es relativamente parecida. Fiebre reumática, valvulopatías, generalmente con formas congénitas, perforaciones, dilataciones aórticas o dilataciones de la raíz aórtica. Y claramente ya hemos mencionado que estas habían causas infecciosas como la endocarditis, mientras que en la estenosis aórtica la causa era más degenerativa reumática, en la insuficiencia cardíaca también, en la insuficiencia aórtica, perdón, también hay causas degenerativas, inflamatorias, y que en general las manifestaciones clínicas están más asociadas a la misma disnea de esfuerzo, la misma condición del síncope o la angina, y aquí se manifiesta un punto importante y es edema pulmonar. Y claro, pues como hay una insuficiencia, el líquido se regresa, genera sobrecarga de volumen. Esa sobrecarga de volumen afecta al ventrículo izquierdo, obviamente también a la aurícula izquierda, lo cual lo cual termina causando una sobrecarga de volumen en el pulmón, lo cual consecuentemente causa edema pulmonar. Claro, y por ende al examen físico encuentras un pulso amplio, con ascenso rápido, es un pulso saltón, y es un pulso saltón por esa sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo tiene que hacer mayor presión, pues el jet de sangre va a salir muy rápido y eso causa ese pulso de características altonas. Entonces, generalmente uno ve el pulso y eso es a lo que le llaman el visualizar el pulso. A eso le llaman el baile arterial, que es el latido visible. Y este signo que es muy importante que le llaman el signo de Muset. Ese signo de Muset es que hay un movimiento oscilante de la cabeza, sincrónico con el pulso. Es decir, tú ves el pulso, por ejemplo, sobre el seno carotidio o sobre el pulso radial, que está bailando. Y tú ves cómo está, porque como es tan saltón, lo ves. Pero aparte de eso, ves cómo la cabeza oscila con el pulso. Es decir, uno dice como que está haciendo algo así. No sé, no sé si en el video lo alcanzan a notar o mostrar. Voy a hacerme de lado. Tú ves que él está haciendo como algo así. Hay un oscilamiento de la cabeza con un movimiento muy leve de la cabeza de atrás hacia adelante.
o de adelante hacia atrás, que es como si, voy a decir esto entre comillas para que por favor me puedan entender, es como si le palpitara toda la cabeza. Y por esa razón se ve ese movimiento oscilante de la cabeza, que es sincrónico con el pulso llamado el signo de Muset. Eso es muy importante, esta condición, muy importante, basándose predominantemente en los hallazgos de las valvulopatías aórticas. Ahora, un punto importante es, uno, el latido apexiano izquierdo y dos, el cómo se observará. Entonces, ¿cómo se escuchará? Listo. ¿Cómo se escuchará? Entonces, los mismos dos sonidos, ¿no? Uno, dos. Un, dos. Un, dos. En este caso específicamente hablándolo, en este caso, voy a volverme a como En este caso, hablándolo específicamente, entonces vendrá uno, dos. La lesión está sobre el segundo ruido. Entonces, cuando el segundo ruido se genera por el cierre, lo que vas a encontrar es una cosa como E. ¿Por qué razón el apenas se cierra? Porque apenas se cierra, escuchas el ruido y sientes el soplo. ¿Por qué apenas se cierra? Por lo que yo le estaba diciendo, porque la válvula no se cierra y como no se cierra adecuadamente, la sangre regresa y como regresa, genera el soplo. Y ya entonces con esto te haces a una idea de cuál es la diferencia entre los soplos estenóticos y los soplos por insuficiencia o los soplos insuficientes, de alguna manera. Recuerden, aquí en las diapositivas van a encontrar ejemplos de esos soplos. Y vamos a dejarlas con estos, los aórticos y mitrales. ¿Listo? Los pulmonares y tricuspidios son bastante similares, tienen algunas peculiaridades muy específicas, pero me interesa es que se aprendan los izquierdos y que entiendan, por ende, la válvula, cómo funciona, qué es estenosis, qué es insuficiencia y cuáles son las causas etiológicas y cómo hacer para focalizar el diagnóstico de estos. Espero que esto haya quedado más que claro. Ahora, pasando de las enfermedades valvulares, vamos a hablar de la endocarditis infecciosa. Entonces, en el caso de la endocarditis infecciosa se define como una infección del endocardio. Entonces, para ello hay que entender cuáles son las capas que componen el corazón. Pues el corazón está compuesto por un pericardio, pericardio visceral, pericardio parietal, todo el músculo cardíaco que será el miocardio, que es como el grueso que representa el 95% de la masa del corazón, y en el interior se encontrará el tejido que permite recubrir o revestir el interior, al cual se le conoce con el nombre de endocardio. Entonces, piensen que muchas de estas condiciones, cuando se habla específicamente de las endocarditis infecciosas, pues habrá referencia o se relacionará con afectaciones infectocontagiosas que estén ligadas o que causen por ende lesiones del endocardio. ¿Y cuál es el problema? Que no solamente causa lesiones del endocardio, sino que causa lesiones sobre las válvulas. Entonces causa valvulopatías asociadas a condiciones infecciosas, de las cuales ya hablamos hace un momentito. Entonces, generalmente, ¿cuáles son las bacterias que más se relacionan con esto? Bacterias como las clamidias o las riquecias, el micoplasma, las micobacterias, agentes micóticos, sobre todo agentes micóticos en condiciones de inmunosupresión.
Pero en general piensen por ende, como menciono yo acá, que la infección del endotelio de los grandes vasos sanguíneos, como por ejemplo de la aorta, la arteria pulmonar, el conducto arterioso, produce un cuadro de enardenitis o endarteritis, y esa hará referencia a la inflamación de dicho epitelio, o del epitelio del endocardio. Digamos que esa será como la contraposición, pero aquí vamos a enfocarnos es en la endocarditis. Entonces, desde el punto de vista de la etiología, como yo les comentaba, puede ser mayoritariamente asociada a estreptococo, por ejemplo, sobre todo Streptococcus viridans o estafilococo, estafilococcus coagulasa positivo, o enterococos, o cocos gram negativos, eh, o otras infecciones fúngicas, infecciones micóticas. Pero aquí viene un punto importante, y es que para decir, oye, este man tiene una endocarditis, generalmente solemos encontrar en las endocarditis factores que predisponen a las infecciones endocárdicas. ¿Y cuáles son esas? Uno, que tenga una valvulopatía previa. Dos, que tenga una prótesis valvular, es decir, que haya tenido un recambio valvular. Entonces piensen, todo paciente con fiebre que tenga afectación cardíaca, ¿puede ser una endocarditis? Sí. Y aparte de eso, tiene una prótesis valvular, un recambio valvular, uno dice, miércoles está haciendo una infección en esa prótesis valvular. Entonces, pilas con ese docudato, pero es un re megadatazo. Pacientes con cardiopatías congénitas, con marcapasos, pacientes que están en hemodiálisis, pacientes que están, que tienen pues, hemodiálisis y por ende pues con el majurca, con el catéter, o pacientes que usan constantemente drogas intravenosas. Y esto no solamente se refiere a pacientes que estén constantemente en una canalización continua, crónica, sino en pacientes que usen drogas de consumo. Entonces, en general, por ejemplo, hay algunos, aquí no lo menciona, pero hay procedimientos que podrían predisponer hacia este tipo de endocarditis. Por ejemplo, uno de los procedimientos más comúnmente encontrados son los procedimientos odontológicos. ¿Por qué? Porque generalmente la boca tiene, o digamos que la microbiota de la boca, la cual es muy importante por el hecho de la protección de la cavidad oral, contiene algunos microorganismos como por ejemplo los estreptococos. Entonces es un individuo que el endodoncista o el periodoncista le hace una limpieza o le hace un procedimiento quirúrgico en su boca. Estos estreptococos pueden migrar por el torrente sanguíneo e inocularse en el corazón, en el endocardio o en una de las válvulas y generar una valvulopatía infecciosa o una endocarditis. Entonces, digámoslo así que esto es un factor predisponente, el hecho de que de que hayan procedimientos odontológicos. Hay otros agentes causales, y yo les mencionaba no solamente el Streptococcus viridans, sino el Staphylococcus aureus, los Staphylococcus coagulasa positivos. Dentro de los mecanismos de infección, generalmente lo que sucede es que el agente bacteriano o el agente o el microorganismo genera una colonización, y esa colonización generalmente, el punto de entrada de la colonización pues es el torrente sanguíneo. Por ende, lo que yo les decía de las lesiones en la boca. Entonces piense que el microorganismo pasa al torrente sanguíneo y va y se inocula al corazón. Generalmente ese es el mecanismo de infección, y por ende, ¿cómo se logra este mecanismo? A través de procedimientos invasivos. O sea, así que una de las cosas que hay que tener en cuenta para preguntarle a la gente es, ¿usted le han hecho algo últimamente? ¿Usted le han hecho un procedimiento odontológico? ¿O usted le han colocado un catéter o le han colocado un stem?
o usted es consumidor de drogas, eso es un punto importante porque vuelve y juega. Tiene fiebre, tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, tiene, tiene sepsis y tiene síntomas cardíacos. Uno dice como, ¿para qué está haciendo una endocarditis? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí viene otra de estas infografías que me parecen que resumen el tema así, tin, a lo breve. Generalmente lo que vas a evidenciar es que los síntomas generales pues, van a ser los síntomas relacionados con SIRS. Entonces, los pacientes tienen fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, malestar general y asociado a fiebre tienen taquicardia, taquipnea. Dos, los síntomas cardiovasculares. Entonces, si la afectación es endocárdica y va a afectar una de las válvulas, pues por ende va a generar soplos. Y esos soplos se presentan en una muy buena parte de los pacientes, que en general los soplos que suelen estar asociados más a condiciones infecciosas son soplos por insuficiencia más que soplos por estenosis. En algunos se puede presentar estenosis, pero suelen ser los soplos por infecciones, suelen ser más soplos por insuficiencia. Sin embargo, una de las consecuencias que va a pasar subsecuentemente es que genere insuficiencia cardíaca a consecuencia del daño valvular, porque ya, como les había comentado en el caso pasado, un paciente con una insuficiencia valvular o con una alteración valvular, insuficiencia estenosis, va a terminar generando insuficiencia cardíaca. En general, las condiciones infecciosas inicialmente cuando arrancan generan más insuficiencia valvular, pero con el tiempo lo que va a pasar es que la válvula se va a fibrosar porque se va a inflamar, lo cual va a generar una tendencia mayor hacia la estenosis y por ende causar sobrecarga de presión. Y claro, obviamente el tercer problema importante acá es que los agentes infecciosos se reúnen en unidades formadoras de colonia, lo cual aumenta el riesgo de crecimiento bacteriano y podría llegar a generar una embolia séptica. ¿Qué es una embolia séptica? Pues es un émbolo, pero no es un tromboémbolo, para que me entiendan. Una trombosis era pues un émbolo que está formado a partir de un trombo, plaquetas, con cascada de coagulación y toda la cosa. Este no, este es un émbolo, pero de bacterias. Una cosa bien tenaz. Miren, entonces lo que se menciona acá, se menciona uno, lo que yo les explicaba hace un ratico, las etiologías causales, que son las que yo mencionaba, las clasificaciones, si es aguda menor a 2 semanas, si es subaguda mayor a 2 semanas. En general, el diagnóstico se hace con los criterios de Duke, que se mencionan propiamente en el libro de Argente, pero digamos que importante mencionar, vuelvo y repito por tercera vez, paciente con fiebre, signos de respuesta inflamatoria sistémica, asociado a alteraciones cardiovasculares, manifestaciones clínicas de fiebre sin focalización intensa, con alteraciones cardíacas a la auscultación, con soplo cardíaco, eh, 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 manifestaciones relacionadas con alteraciones hemodinámicas. Uno dice, miércoles, eso tiene cara de ser una endocarditis o una valvulopatía por una condición infecciosa. Sobre todo, si tiene algún procedimiento que le hayan hecho en los últimos días o en las últimas semanas, un procedimiento, inyecciones de alguna cosa endovenosa, o que tenga un catéter, o que le hayan hecho un stem, o que le hayan hecho un procedimiento cardiovascular, o que le hayan hecho un procedimiento donde aumenta el riesgo de migración de agentes bacterianos por vía sanguínea, o en su efecto que tenga un recambio valvular.
Claro, ¿cuáles serán las manifestaciones clínicas entonces en este tipo de personas? En este tipo de pacientes, las manifestaciones clínicas, un momentito. En este caso, las manifestaciones clínicas van a ser evidentemente el soplo, pero el hecho de que tenga o no tenga soplo no descarta el diagnóstico. Si tiene soplo, pues me hace pensar en que probablemente haya algo ahí, pero ya sabemos que existen otras causas del soplo, pero fiebre, más alteraciones cardiovasculares, más soplo, uno dice, con esto tiene cara de ser una valvulopatía infecciosa. Pero en general, el soplo cardíaco suele ser una de las más importantes. ¿Y cuáles son las válvulas más afectadas? Pues la mitral y la aórtica. Que hayan signos periféricos de fenómenos embólicos. Entonces, generalmente estos están asociados, por ejemplo, a unas condiciones que clínicamente nosotros le llamamos nódulos de Osler. ¿Qué carajo son los nódulos de Osler? Son nódulos pequeños, dolorosos, que se ubican en los pulpejos de los dedos, en las puntas de los dedos, y de los dedos de las manos y de los pies. Entonces, generalmente son depósitos inmunes. Voy a intentar, creo que yo más adelante yo tengo para mostrarles, perdón, para mostrarles estos nódulos de Osler. Estos son los nódulos de Osler. Son como si fuera un pequeño eritema sobre las puntas de los dedos. Entonces, sobre las puntas de los dedos o los pies, les ves como que ese dedo está rojo, como si tuviera una celulitis de la punta del dedo. Generalmente, estos nódulos de Osler se ubican sobre todo bastante, o mucho mejor se ubican en las manos que en los pies. Y estos generalmente estos nódulos de Osler suelen ser una consecuencia de los eventos embólicos o causados a partir de la embolia que llega hasta estas zonas o hasta estas zonas distales. Hay otras lesiones que son las lesiones de Henneway. Las lesiones de Henneway son lesiones eritematosas, pero piensa en un eritema que está ubicado sobre la palma de las manos o la planta de los pies, que también se debe a esos émbolos sépticos. Mejor dicho, es como los nódulos de Osler, pero los nódulos de Osler son en las puntas de los dedos y estos segmentos o lesiones eritematosas son más de las manos. Entonces, como ves manchas rojas sobre la palma de las manos, sobre la planta de los pies, y eso se le conoce como lesiones de Henneway. Son parecidos a los nódulos de Osler, pero los nódulos de Osler son de la punta de los dedos. Hay otro tercero que se le conoce con el nombre de las manchas de Roth. Las manchas de Roth son hemorragias retinianas. Entonces viene la hemorragia retiniana, la mancha clásica que probablemente ustedes hayan visto en alguien que haya tenido un trauma ocular, que tiene una hemorragia retiniana, pero en este caso esta hemorragia no es de la conjuntiva, sino es de la retina. Entonces cuando haces el fondo de ojo, ves la hemorragia retiniana, pero en el centro de la hemorragia retiniana tiene un color blanco. Y eso generalmente es porque los émbolos causaron una obstrucción de la zona, eso puede haber causado hemorragia y esa zona que está blanca es una zona que está isquemizada.
y entonces por ende el individuo puede presentar alteraciones visuales. También, obviamente, petequias o hemorragias en astilla. Las hemorragias en astilla son hemorragias lineales, como si se hubiera rozado contra una llave y le hubiera quedado una línea así. Y uno dice, uy, esa hemorragia, ¿y eso porque se ve así esa línea roja o esa línea morada? A eso se le llama hemorragia en astilla. Si ustedes se han fijado hasta este punto, y yo les decía la vez pasada, la semiología cardiovascular es muy enriquecida. Hay muchas cosas dentro de la semiología cardiovascular que a uno lo llevan hasta el diagnóstico y que son sumamente importantes dentro de la valoración clínica, sobre todo y mucho más aún en atención prehospitalaria, porque pues yo me baso en mi conocimiento, en lo que sé y en lo que estudié en la valoración que veo en mi paciente, porque no tengo un ecocardiograma, eh, no tengo un cuadro hemático para saber si tiene o no leucocitosis, o no tengo velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva para saber si realmente tiene un contexto inflamatorio en curso. Nada, toca a punta de los ojos, las manos, los oídos, lo que ausculto, lo que veo, lo que palpo, lo que percuto. Claro, hay fenómenos embólicos mayores, accidentes cerebrovasculares, infartos, signos cutáneos adicionales como la esplenomegalia, que suele ser más raro, la cianosis o palidez. Quiero que se queden con los primeros, los que vimos, los signos que son más de las palmas de las manos. Kenneway, Osler, esos son los propios para diagnosticar esta vuelta. Estos Estos, generalmente, estas lesiones, pues como se generan pequeñas petequias o pequeñas hemorragias puntiformes, que son, fíjense que todos estos signos son a causa de la microembolia que proviene de la vegetación o de las, así se les llama vegetaciones, que están en el endocardio, que migran como pequeños émbolos y que tienden a causar hemorragias y obstrucciones muy pequeñas. Entonces terminan causando signos como este. Uno dice, uy, pero ¿por qué toda la uña tiene una hemorragia? Sin evidencia de traumatismo, lo cual se asocia nuevamente a los signos que ya había mencionado anteriormente. Entonces, petequias en la conjuntiva, o hemorragias retinianas, o las lesiones de Henneway, o los nódulos de Osler, o las manchas de Roth. Perfecto. Hasta aquí, hasta este punto, dudas, preguntas, inquietudes. Negativo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dime, cuéntame, Ala. ¿Qué órgano tenemos expuesto a ese tema? Y no puede pasar. Y, sí, exactamente. Si no hay un buen manejo, sobre todo sobre las condiciones de asepsia y antisepsia a la hora de realizar el procedimiento. Ese es el punto. Buenas condiciones de asepsia y antisepsia disminuyen el riesgo de que esto pueda llegar a pasar. Pero claro, los procedimientos invasivos, no solamente de los cateterismos o cosas así, sino procedimientos invasivos pueden aumentar el riesgo de lesiones o de endocarditis infecciosa. Ese es el punto. Por ende, siempre hay que estar muy pendientes en procedimientos orales de cómo va evolucionando el procedimiento oral
Y dependiendo de esa situación, por ende, algunos endodoncistas o periodoncistas dicen, yo prefiero darle un tratamiento profiláctico para este procedimiento. Porque dicen, esto estuvo como un poco contaminado, eh, más bien te doy tratamiento profiláctico. Algunos, por ejemplo, si tienes una enfermedad periodontal, por ejemplo, lo que mi papá llamaría un tratamiento de conducto, eh, pues obviamente los cirujanos introducen antibiótico-terapia intralesional y suelen dar antibiótico-terapia vía oral por unos días como parte del manejo de la condición patológica, pero también desde el punto de vista profiláctico para evitar la endocarditis infecciosa. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Listo, excelente. Entonces, vamos a ir con eh, dos, tres condiciones, porque digamos que lo que más me interesa a mí que ustedes entiendan son cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, enfermedades valvulares y endocarditis infecciosa, porque las otras enfermedades ustedes ya las conocen con más detalle, ustedes ya conocen de hipertensión pulmonar, de tromboembolismo pulmonar, ya están bastante instruidos en temas de shock y en las interpretaciones de shock y toda la cosa, entonces no me quiero, no, por, por el tiempo, les voy a dejar para que estos temas ustedes los ahonden de manera independiente y si ustedes ven que estas condiciones, que estas enfermedades o que estas condiciones patológicas les presentan alguna dificultad, me dicen y previo al parcial, puede ser el día sábado o el día domingo, en horas de la tarde noche, a la hora que ustedes consideren o me digan, sobre todo si es el día domingo, mucho mejor para mí, yo les saco tiempo y resolvemos dudas que tengan desde el punto de vista de la comprensión semiológica de estas patologías. ¿Melo? Listo, perfecto. Entonces, cualquier cosa me avisan. Y si algo el domingo en la tarde nos vemos, en la tarde noche y le resuelvo todas las dudas que ustedes tengan ahí. Pero recuerden que quiero que se enfoquen en cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedades valvulares, perdón, endocarditis infecciosa. Obviamente usted lo de la presión arterial, lo de hipertensión arterial, usted ya la tiene re clara con hipertensión arterial, con shock. Yo he visto hablando algunos de ustedes en shock y ya la tienen súper mega clara con eso. Entonces ya son condiciones patológicas que ustedes ya entienden bastante bien. Eh, otro punto a tener en cuenta, otro punto a tener en cuenta para retirarme, para irnos, se me olvidó lo que iba a comentar. Sí, ok. Otro punto importante a tener en cuenta de esto es todo lo que ustedes vieron con sus profes. No sé, no estoy mal. Vieron una clase, la tengo que hablar, clase, las otras clases de cardiovascular. Creo que hubo una clase de electrocardiografía con el profe Edwin, que es más o menos, supongo que con él repasaron cosas que ya habíamos visto en general, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿Sí? Creo que no vieron así cosas muy, muy diferentes con él de lo que ya habíamos visto en toda electrocardiografía. No estoy seguro. ¿Sí? ¿Vieron algo diferente? Listo, perfecto, excelente. Ok, si es así, estamos pelos por ese lado. Ya mismo les voy a dejar colgada esta clase para que la puedan ver, para que la puedan desarrollar más días si la necesitan.